Hola a todos, bienvenidos al tutorial de aplicación de color y colorización para dibujos. Vamos a empezar en este caso con un tono suave sobre el pantalón del personaje. Tengo varios personajes porque pues voy a hacer diferentes muestras de color, dos en particular. Y de la segunda se van a desprender como dos ideas de trabajo. Entonces, en esta primera parte aplico con un solo color tanto el tono del pantalón pues como tal y la sombra. Entonces lo que hago es aplicar suavemente el color sobre el área que voy a trabajar para tener de base para trabajar todo lo que va a ser el color como tal en esta misma área. Entonces aplico toda la base del color de una manera suave, recuerden hacerlo de una manera bien suave, y luego con el mismo color aplico duro o pinto un poco más duro para hacer la sombra. Entonces va a ser una sombra súper contrastada, como pueden ver ahí en el video. Hacemos una sombra súper contrastada. Cuando trabajo con un solo color es más que todo pues un tipo de ilustración, digamos, que va a ser más económica para el cliente, o un tipo de ilustración más rápida, más fácil de trabajar. Ya depende del estilo que uno quiera trabajar. La que vamos a ver en los otros dibujos va a ser un poco más elaborada. Entonces la idea de hoy es ver toda la colorización básica, ver la manera en que puedo aplicarle. Ya después, si tenemos la oportunidad en otros tutoriales, veremos de pronto cómo aplico en otro tipo de dibujos. Escogí estos súper sencillos para poder trabajar. Entonces aplico toda la sombra como tal. En este caso la luz viene de izquierda a derecha, entonces la sombra se hace en la parte derecha. Con el blanco de pronto ayuda a esparcir un poco mejor el color base. Lo puedo hacer con el mismo color, lo puedo hacer con blanco, o lo puedo hacer con un pedazo de papel higiénico. Entonces trabajo y ya esparcí el color. Ahora voy a trabajar el mismo personaje pero con más colores. Entonces uso el mismo azul que usé de base para el pantalón, uso un azul claro para empezar a trabajar. Tengo un lápiz 8B o color negro, tengo el color blanco y voy a empezar a trabajar y puedo usar la cantidad de colores que yo quiera. En este caso empiezo la base con el color más claro, con un azul mucho más claro que usé en el anterior, pero voy a dar un tono más o menos de color muy parecido al que hice en el dibujo anterior. Esparzo en toda la base del pantalón el color azul claro con el que voy a trabajar de una manera suave. No lo estoy aplicando duro, sino de una manera súper suave. Voy trabajando toda el área, sigo echando color hasta que lo tenga completo. Luego, un poco más duro, empiezo a aplicar el color en las áreas donde va la sombra. Entonces, ¿cuál es la idea de trabajar con varios colores? La idea en este caso es hacer una transición de claro a oscuro mucho más marcada. No hacerla como que se vea tan claro un lado y oscuro al otro como en el otro, sino que vamos a hacer una transición. Entonces más hacia la esquina de la sombra empiezo a aplicar el color azul que había aplicado en el otro pantalón y empiezo a esparcirlo un poco más suave en las áreas donde está el color azul suave anterior. ¿Listo? El color azul suave que eché de base. Entonces eso me va a ayudar a generar un poco mejor el cambio de iluminación a sombra que estoy trabajando aquí. Voy a aplicar en las sombras, aplico medio suave, aplico más fuerte, ¿cierto? Donde considere que puedo mezclar los dos tonos de color, empiezo a mezclar los colores, mezclo, para que la transición se vea más marcada y se vea mucho mejor. Y con el blanco empiezo a esparcir un poco para que los brillos resalten y para que se esparza bien todo el color como tal, hacer como la unión de los colores para que no haya ningún inconveniente. Si quiero, en dibujos posteriores, digamos, o en dibujos que yo hago, a veces aplico blanco y hago brillos blancos sobre ciertas áreas. ¿Listo? Eso me ayuda un poco a resaltar las sombras, etcétera, pero en este tutorial no lo veremos. Después con un lápiz 8B empiezo a hacer el área de las sombras. Normalmente aquí lo estoy aplicando de una, pero yo trato de echar todo el color en el dibujo y después de que he hecho todo el color en el dibujo, ahí se aplico el lápiz 8B para las sombras. ¿Por qué? Porque el lápiz 8B tiende a esparcirse muy fácil. Entonces es probable que cuando yo esté trabajando, en mi caso que mi mano toca mucho el papel, cuando yo esté trabajando ese lápiz empiece a correrse y me empiece a manchar. Entonces es lo último que he hecho. Obviamente después de pintar uso un spray para como que el color se mantenga, se fije, un spray fijador. Pueden encontrarlo en cualquier papelería.
Entonces ahí apliqué el negro, apliqué las sombras. Voy reforzando un poco para esparcir un poco ese negro con el azul oscuro que usé, o con el tono que estoy dando la sombra, porque no es un azul muy oscuro, es un azul como tradicional, como el de la bandera de Colombia. Y ahí noto ya la diferencia entre los dos personajes, ¿no? Aquí hay una transición más de claro a oscuro y en el otro simplemente hay un contraste de un color claro con un oscuro. Como he dicho, eso depende de lo que yo quiera trabajar, lo que yo quiera hacer, o cómo quiera sacar adelante mi tipo de ilustración. Aquí voy a empezar a aplicar lo mismo, pero en el cabello de la chica. Entonces tomo un solo tono de verde y empiezo a echar toda la parte suave y la parte sencilla. Entonces, ¿cuál es la idea de estos dos tipos de dibujo? Que cuando yo dibujo, pues tengo tiempo de entrega o tengo precios de trabajo. Entonces, trabajar con un solo tono me va a ayudar a, digamos, sacar unos dibujos mucho más rápido, pintarlos mucho más rápido, mucho más fácil, entregarlos más fácil y venderlos de pronto más baratos. Entonces aquí estoy aplicando el contraste, apliqué sombras, apliqué iluminaciones y apliqué el contraste entre claro y oscuro, ayudándome a difuminar un poco con el blanco al final. Voy a hacer el mismo cabello, pero en este caso voy a aplicar ya dos tonos de verde. Entonces empiezo con el suave para poder hacer la transición igual como hice en el pantalón. Obviamente si yo quiero o prefiero, pues puedo hacerlo con el mismo verde igual que hice en el otro y le aplico el negro y el blanco y no hay problema. Pero a mí me gusta aplicar 2, 3, 4, 5 colores dependiendo del tipo de dibujo para generar esa transición. Ya depende de la cantidad de colores que tenga, las cajas de colores. Porque sabemos muy bien que las cajas de colores básicas traen 8, 16 colores, 32, máximo 48. Entonces no tenemos muchas gamas para trabajar. Entonces hacemos el claro y el oscuro para empezar a hacer la transición un poco, ¿listo? Entonces hago el oscuro y con el verde voy ayudando un poco a que en la zona de los brillos se me mezcle con el verde que eché al principio. Empiezo a mezclar un poco. El blanco me ayuda a esparcir, a marcar un poco más las sombras. Si es necesario, pues echo blanco y hago brillos, pero en este caso no estoy haciendo brillos, como dije. Aquí estoy ayudando a esparcir, tratando de sacar un brillo, pero pues no funcionó muy bien. Entonces vamos a seguir trabajando de esta manera, porque el dibujo es muy pequeño, ¿no? Hago la sombra, como he dicho, la sombra la suelo hacer de último. Primero pinto todo el dibujo, pero ya que estamos haciendo el tutorial y estamos viendo la forma en que se trabaja así, pues quiero irlo haciendo para que lo vayan viendo de una vez. La idea es echar el negro al final. Lo pueden hacer con color negro si no tienen lápiz 8B. A mí me gusta con el lápiz 8B porque me gusta el tipo de sombra que genera. Me parece que es una sombra mucho mejor y mucho más trabajable que con el color negro. Con el color negro de pronto tengo que aplicar más fuerza o aplicar un poco más de trabajo. Listo, vamos a pintar la blusa. En este caso voy a usar un amarillo. Entonces, ¿qué pasa con el amarillo? El amarillo, si lo eche suave, lo eche fuerte, se parece mucho. Entonces no voy a poder hacer la sombra con el mismo amarillo. Entonces o busco un amarillo más fuerte, o en este caso me valgo de un naranja. Entonces aquí sí estoy aplicando los dos tonos, que también se puede hacer con dos colores diferentes, con un amarillo y con un naranja. Entonces vamos haciendo la sombra. Digamos que al principio en la blusa me equivoqué un poco en la manga, pero pues ahí voy corrigiendo en el resto del dibujo. ¿Listo? La aplicación de la sombra, porque la luz viene izquierda a derecha y hice la sombra a la izquierda. Ahora aplico en la blusa del otro personaje, la misma muñeca, pero al otro lado, donde voy a aplicar más con sombras de otros colores. Aplico el naranja, ahora sí de manera correcta en la blusa, en la manga. Y empiezo a aplicar sobre el personaje. Entonces, con esta empiezo a mezclar un poco mejor. Uso el tono naranja también suave en algunas áreas. Y puedo empezar a mezclar mucho mejor con el amarillo. Me dedico más tiempo y le dedico más detalle porque va a ser un dibujo mucho más elaborado. Aplico ahora un color rojo. Estoy trabajando con tres colores, como pueden ver. Aplico un color rojo. Entonces va a ser una transición de amarillo, pasa a naranja y pasa completamente al rojo. ¿Listo? Esto me va a ayudar a dar la sombra mucho mejor. Aplico el blanco para esparcir un poco más los brillos o la parte donde está suave el color aplicada. Y finalmente voy a aplicar sombra con el color negro, o en este caso con el lápiz 8B. Entonces voy haciendo bien los detalles, voy elaborando muy bien el personaje. Y ahí me va quedando. Repito de nuevo, esto lo hago al final, pero en este caso lo estoy haciendo por el tutorial de una vez.
Simplemente aplico color en todos los dibujos y al final aplico el negro, lo último que yo aplico. Y preferiblemente lo hago en todo el dibujo, empezando de izquierda a derecha, para que en ningún momento me vaya a manchar. Como la mano mía, yo dibujo con la derecha, mi mano siempre va a estar a la derecha sobre la hoja, entonces la idea es ir corriendo de izquierda a derecha para que no me vaya a afectar ninguna sombra ni me vaya a correr ningún color. Voy con el piel. En el piel a veces no hago ni siquiera la sombra con negro, pero en este caso la voy a hacer en unos personajes. Aplico esta tonalidad de piel que fue la que encontré, pues ya dependiendo del personaje, el tono de piel, pues buscamos un color que se asemeje. El personaje es más morenito o es más blanco, entonces trabajamos con diferentes tonalidades de piel para empezar a pintar. Entonces en este caso voy a aplicar en los dos personajes y voy a hacer la sombra, simplemente aplicando más fuerte para después aplicar el color blanco. Eso es lo que voy a hacer en toda el área de los personajes. En la cara me ayuda a definir un poco mejor los detalles que yo no he hecho con el entintado, los puedo trabajar mucho mejor en el rostro. La idea es dejar bien entintado el dibujo. Aquí estoy aplicando blanco para que los brillos resalten. Entonces la idea siempre es entintar muy bien para empezar a trabajar. Estos dibujos son una fotocopia, no son mi dibujo original. Yo siempre guardo los originales por si los voy a pintar en digital, para que tengan en cuenta. Es una copia, de hecho saqué 2 copias sobre una misma hoja, por eso están pegados los personajes ahí. Termino de aplicar sombras en el área de la nariz, como pueden ver, en el cuello muy fuerte. Los brazos, aplico muy bien la sombra para que haya un contraste fuerte en el personaje entre las partes claras y las oscuras. Y luego aplico el blanco, suavemente, para lograr los brillos como tal. Ahí vamos viendo cómo va quedando el personaje. Ya una vez aplicado, pues vamos a aplicar en los otros 2 personajes. Echamos la base, la misma base. En este caso no voy a usar otro color para hacer la sombra, sino que voy a usar la misma base, aunque puedo hacerlo con otro color. En la piel como tal me gusta usar un solo tono para dar la parte suave y la parte fuerte. Si tuviera miles de colores o tonalidades, pues podría hacerlo diferente, pero pues como los personajes hay que darles diferentes tonalidades de piel. En este caso los colores piel o los colores que podemos usar para la piel son más limitados que el resto de colores. Entonces toca ser muy cuidadoso a la hora de trabajar. Apliqué la base para posteriormente con el mismo color, así como dicen en los otros dibujos, aplicar la sombra. Aplico la sombra muy bien en las áreas donde deben ir, dando detalles. Si de pronto veo que el color esté muy fuerte, le saco punta. En este caso lo recomendable sería sacarla, pero nos tomaría más tiempo, entonces lo estoy haciendo con la punta tal cual como está. Siempre es importante tener un sacapunta, un bisturí o con lo que quieran trabajar. Aplico muy bien las sombras. Vean que siempre estoy usando las sombras hacia el mismo lado. Los brillos siempre quedan a la izquierda, la sombra hacia la derecha. Esparzo un poco el color o la parte de los brillos, tratando de lograr que se vea más difuminado, para posteriormente aplicar algo de negro. El negro como tal, en los tonos de piel muchas veces no lo aplico. A veces van a encontrar dibujos míos donde el tono de piel es súper marcado, donde el negro está marcado en todas las zonas de los personajes, en los fondos, pero en la piel no. En este caso lo voy a aplicar un poco para que puedan ver al final la diferencia entre ambos dibujos, entre lo que se ve en la tonalidad de piel. El negro me sirve mucho también para los detalles de la nariz, detalles de la boca y un montón de detalles que puedo ir trabajando. Entonces voy sombreando para que me vaya quedando el personaje como tal. En este caso no voy a hacer, digamos, los tarros, pero para los tarros podría usar un tono básico de color para que se vean como si fueran unos tarros de color, dependiendo del color que quiera trabajar, ¿no? El tarro puede ser morado, puede ser azulito, puede tener la tonalidad del vidrio que uno quiera trabajar. Entonces terminamos de aplicar muy bien la sombra y ayudo a esparcir el negro con el color piel en este caso. En tonalidades como el piel y el amarillo, a veces el negro no queda muy bien aplicado,
toca esparcirlo más que con otros colores. Aplicamos café para el cabello. Entonces con el mismo tono de café, igual que hemos hecho siempre con el resto del dibujo, vamos a aplicar las partes claras y las partes oscuras. Entonces vamos a ver. Aquí empezamos a aplicar, más o menos haciendo como los detalles. Obviamente en un dibujo mucho más grande podré trabajar mucho mejor el cabello. Ahí recomiendo ver cabellos reales para ver cómo la iluminación incide en esos cabellos. Preferiblemente fotos de fotógrafos profesionales que usen iluminación para que vean cómo el cabello resalta en ciertos aspectos. Gracias a la iluminación que se trabaja, entonces eso me va a ayudar a hacer mucho más detalle. Listo, hecha la sombra, echado el color. Empiezo a buscar tonos de café para hacer la parte clara y oscura del otro personaje. En este caso encontré dos cafés muy similares, pero voy a trabajar con ellos. Entonces empiezo a trabajar la base. He hecho como en el resto del dibujo, he hecho todo el color base. Y empiezo a oscurecer en las áreas donde considero que va a ir la sombra. Esto para darle un acabado mucho mejor. Voy con el café un poco más oscuro a hacer la transición completa. Voy aplicando suavemente y en otras partes con mucha más fuerza, sobre todo en las partes de sombra. Con el otro café claro empiezo a darle detalle, mucho más detalle, donde yo creo que debo corregir. Es importante sacarle punta en caso de que sea necesario. Entonces ya aplicado el color, aplico el blanco para que el color se esparza muy bien, sobre todo en las transiciones, y luego aplico el negro. Entonces tomo el lápiz 8B para aplicar toda el área que yo considere que debe ir más oscura. Esto me va a ayudar un poco a definir más los detalles, que la transición se vea mucho mejor, y trato de hacer líneas, si considero, de la dirección que lleva el cabello. Eso me va a ayudar mucho a hacer las líneas de la dirección del cabello, pero pues eso va a ser más notorio en dibujos más grandes. En este caso tenemos 4 personajes en un tamaño carta, que es el que estamos viendo en pantalla. Entonces ya notarán el tamaño de todos ellos. Vamos a aplicar con un fucsia todo el área del pantalón de la chica. Seguiremos con el mismo esquema, básicamente de aplicar sombras para continuar el trabajo como tal de personaje. Listo, aquí el contraste, recuerden, en estos dos de la derecha estoy haciendo un contraste entre claro y oscuro. Entonces eso es lo que estoy trabajando. Y cuando trabaje el pantalón de la chica al otro lado, trabajaré con un morado claro y trabajaré con el fucsia y aplicaré sombras como siempre he aplicado. Entonces la idea es que puedan ver cómo se va haciendo. Me adelantaré un poco para ver el proceso final. Entonces aquí en el proceso final pueden visualizar fácilmente cómo los personajes de la derecha quedaron con colores bases o básicos, por decirlo de alguna manera, que es una manera de pintar. Simplemente con el mismo color aplico sombra y aplico iluminación, o tomo dos colores, con uno aplico sombra y el otro la parte donde está la parte más iluminada del elemento, ¿no? Esto me ayuda a dar como la sensación de volumen. Entonces la idea es que puedan ver la diferencia entre estos y los personajes más elaborados que ya tienen diferente aplicación de color. Como les digo, en estos puedo aplicar 2, 3, 4, 5 colores, los que yo quiera. Pero lo mínimo que recomiendo es que usen dos colores. Digamos, si es verde, un verde claro, un verde más oscurito, o dos tonalidades de verde. El blanco y el negro sería lo mismo, lo mínimo que deberían usar. Entonces dos colores más el blanco y el negro, que en este caso es el lápiz 8B. Entonces la idea es poder hacer este tipo de trabajos, que vean la diferencia. Recuerden que esto es color básico. Ya se va a poder ir aplicando mucho mejor a medida que vayamos avanzando en dibujo, que hagamos diferentes tipos de colorizaciones y sobre todo cuando empecemos a pintar dibujos más grandes, entonces será mucho más visible. Les agradecemos a todos por ver este tutorial, les agradezco a todos por ver el tutorial. La idea es que sigamos creando más tutoriales de dibujo, de color,
Vamos a ver de pronto unos más avanzados de color, espero poder hacerlos. Para que vean sobre todo cómo lo aplicarían en un dibujo más grande, para que se note mucho más el trabajo que se hace. No siendo más, inscríbanse al canal, suscríbanse al canal y déjenos sus comentarios de qué les gustaría ver.